en el libro, que lo tengo en mi mano en este momento, estoy disfrutando con este material, porque de verdad que es un material de muchísimo privilegio tenerlo en las manos. Además de hacer una introducción general a lo que ha sido la actuación de estas heroínas silenciadas, como tú las has denominado en tu libro, te vas específicamente por cada región. ¿Cómo haces ese hilo conductor? ¿Cómo te encargas de llevarnos y de trasladarnos de una región a otra? Porque si no nos perdemos, la historia es a veces muy complicada y necesitamos ese hilo conductor que nos lleve por cada una. Y claro, aquí nos haces un paseo por toda América, incluso España. El paseo. Es que el inicio del libro habla de los prolegómenos de las independencias, porque hay muchas independencias, tantas como países hay en Iberoamérica. El libro empieza con esa introducción y luego un segundo capítulo habla de la situación de la mujer, de lo que estábamos hablando ahora, la situación de la mujer en ese momento en la sociedad, para luego tratar individualmente los casos de las mujeres. Lo que he hecho es dividirlas en lo que entonces estaba dividida la geografía de las colonias españolas, que era por virreinatos. Existía el Virreinato de La Plata, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva España. Y yo la clasificación que hago es siguiendo, en cuanto a las fechas, es siguiendo el orden en el que se han producido los gritos independentistas, los que se han sublevado primero. Por esta razón, el orden cronológico. Ajá. Por esta razón has dividido el libro en 4 apartados, 4 partes, y hablas de la participación individualizada de estas mujeres, ¿no? Sí. O sea, de todas. O sea, de todos los países. De todos los países. Sí, empezamos con Bolivia, porque fue la primera, el 25 de mayo de 1809, en la población de Chuquisaca, en el actual Bolivia, que entonces era el Alto Perú, que pertenecía al Virreinato de La Plata, que tenía la capital en Buenos Aires. Se produjo el primer grito independentista. Se formó una junta y se destituyeron a las autoridades españolas. Ahí tuvieron gran protagonismo muchas mujeres, porque estamos hablando, yo he hecho un recuento de las mujeres que aparecen en el libro y son alrededor de 560 mujeres. Sí. Una de ellas, por cierto, es Juana Sordoy de Padilla. Juana Zurduy. Sí. Juana Zurduy de Padilla, que fue una de las mujeres que estuvo ahí al pie del cañón, podemos decir, peleando por la liberación de Bolivia, de Perú. No, de Bolivia, es que era el Alto Perú. Argentina también. Argentina, ella luchó también con el ejército argentino, porque en ese momento el virreinato del Río de la Plata abarcaba lo que hoy es Bolivia y lo que hoy es Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero a lo que voy, ella murió de una manera deplorable. Murió en la miseria. Sí, murió en miseria, en una choza, sin ningún tipo de atención. Sí. Después de haber sido condecorada por Bolívar, pero en la miseria. Hace poco ha sido homenajeada y ahora se le nombra como la generala Juana Zurduy. Sí, la generala, el título se lo ha dado la presidenta argentina en el 2010, pero ella era coronela del ejército argentino. Sí, pero ¿por qué ese cambio en la mentalidad de la gente? ¿Por qué ahora sí se quiere resaltar el hecho Quizás porque esos principios patriarcales, pues ahora, aunque no del todo, pero se van rompiendo. Entonces hay que reivindicar la participación de las mujeres, porque es la verdad, es lo que ha sucedido. Y una de ellas es Juana Zurduy, pero también ha habido otras, Vicenta Higuino también en La Paz. Fue muy importante, y muchas otras. En el libro aparecen más de 50 mujeres de la actual Bolivia que participaron. En Argentina también hubo una gran participación. Precisamente yo quería decir que el libro ha salido el 9 de julio por estas casualidades de la vida. ¿Has publicado recientemente el libro? Sí, el 9 de julio ha salido el día en que se celebraba uno de los aniversarios de la independencia argentina.
quizás en homenaje a Juana Zurduy, que peleó con el ejército argentino también, o en homenaje a Juana Moro, a Macacha Güemes, una mujer salteña que fue estratega. Juana Moro fue espía, ahí se ven las diversas formas de participación. Mariquita Sánchez, que fue una mujer patricia, fue una mujer de la élite, en su casa se cantó por primera vez se tocó por primera vez el himno argentino y tuvo una trascendencia en el estallido el 25 de mayo de 1810, el estallido en Buenos Aires, el grito que se dio de independencia argentino. Entonces estoy muy contenta porque precisamente ha coincidido casualmente la salida del libro. No estaba planeado, pero ha coincidido. Es una reivindicación, pero no solamente a las mujeres argentinas, sino a todas las mujeres de América que participaron en estos acontecimientos. Podemos decir que estas mujeres de las que estamos hablando, no hay muchos escritos donde los podamos encontrar más que en tu libro y en algunos lugares más, me imagino ahora con internet, pero... Sí, hay más libros sobre ellas. Lo que pasa es que hay libros que se han hecho por países. Quizás no se había hecho ningún libro que abarcara toda la América colonial hispánica, ¿no? Pero sí, por países, claro que hay libros, y hay libros editados individualmente para estas mujeres, ¿no? Tratándolas a ellas. ¿Y en qué te diferencias tú para que todos lo sepan? Pues que está América entera, porque era muy importante para mí y para casos muchos como yo, ¿no? Sí, y desde España reivindicar esa unidad de América, porque en todos los países de América se han escrito sobre estas mujeres, pero a nivel nacional. Entonces era importante reivindicar, porque yo quiero decir que aunque estas mujeres hubiesen peleado contra el ejército español, estamos hablando de la libertad, y allí esas guerras fueron guerras civiles. No fueron guerras contra España, sino fueron guerras civiles, se peleaba por la libertad, y la libertad es universal. Entonces el libro también, una de los objetivos del libro es ese, decir que la libertad es universal, y luchar por la libertad allá donde sea hay que reivindicarlo. ¿Murieron muchas mujeres, mujeres y hombres en estas guerras civiles? Muchas mujeres. Por ejemplo, Colombia fue uno de los países en los que hubo más mártires. En el libro aparecen más de 120 mujeres que fueron fusiladas por el hecho de participar. Una de ellas fue La Pola, muy conocida en Colombia, ha sido elevada a los altares como heroína colombiana. Otra es Juana Santos, ella dirigía una guerrilla. Mercedes Ábrego también, todas ellas fueron fusiladas. Policarpa Salavarrieta también. Policarpa Salavarrieta es La Pola. Ese era su nombre, pero se conoce popularmente como La Pola. Sí. Por cierto, debemos decir que mucha de esta historia no está en los países de origen, mucha de esta historia se ha traído a Europa, ¿verdad? Hay fuentes aquí y ellos también tienen. O sea, lo que es la documentación original, lo que es todos los cronistas que han realizado este estudio, todos estos detalles, al final han traído todo el material a Europa. Sí, pero los cronistas era la época colonial, esto ya estamos hablando del final de la época colonial. Entonces la historia se hizo en estos países ya constituidos como países. Tras la independencia se constituyeron todos los países, entonces ellos tienen parte de esa historia.